Hermanos, ¿alguna vez tú te has preguntado si vas a poder perseverar hasta el fin? A pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones que nosotros tenemos que enfrentar continuamente en la vida cristiana, ¿te ha dado incluso temor de que tú no vas a terminar bien esta carrera? Bueno, si has tenido alguna vez ese temor, la enseñanza de Hebreos 4, 12 al 13 es para ti. Y es el texto que vamos a estar considerando en esta tarde. Yo les pido, por favor, que vayan en sus Biblias a la carta a los Hebreos. Vamos a leer versículos 12 y 13, pero vamos a estar interactuando con el capítulo 3, capítulo 4. Dice así este conocidísimo texto: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Noten, mis hermanos, que el versículo 12 comienza con un porque. ¿Se dieron cuenta? Porque. Ok, ¿qué significa eso? El hecho de que el texto comience con un porque. Es que es algo que tiene que ver con lo que ha venido diciendo anteriormente. O sea, muchas veces nosotros memorizamos Hebreos 4:12. El problema es que podemos fácilmente sacarlo de su contexto y verlo como si fuera un texto aislado, como si estuviera en el aire. Pero si lo vemos así, no vamos a entender del todo qué es lo que el Espíritu Santo está tratando de decirnos aquí. ¿Por qué esta escritura inspirada está aquí? El hecho de que comience con un porque nos debe llevar por lo menos al versículo anterior. ¿Qué dice el versículo 11? Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pero de nuevo, en este texto hay un pues. Oía recientemente al pastor John Piper que decía que a él le habían enseñado como que en la Biblia hay muchas perlas preciosas que tú solo tienes que bajarte y tomarlas, otras tienes que excavar y sacarlas de la tierra a través del exégesis. Pero dice que tuvo un profesor que le enseñó que la Biblia no está llena de perlas. La Biblia es una cadena. Y yo tengo que ver cómo los eslabones se van conectando unos con otros. Porque si me pongo a recoger perlas, puede ser que aísle el texto de su contexto. Y recuerden, hermano, que un texto fuera del contexto se convierte en un pretexto. Ok, entonces, en toda la sección anterior, el autor de la carta está tomando el Salmo 95, y de hecho lo cita constantemente para aplicarlo a sus lectores originales. Noten, por ejemplo, en el capítulo 3, yo necesito, hermanos, que tengan sus Biblias aquí abiertas o en el celular. Capítulo 3, versículo 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ahora sigue hablando, citando el Salmo 95, hasta llegar al versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Déjenme hacerles una pregunta. Cuando el autor del Salmo 95 escribió el Salmo, ¿ya el pueblo de Israel había entrado en la tierra prometida? No. ¿Quién entró al pueblo de Israel en la tierra? Josué. O sea, ya estamos en la época de David. Sin embargo, una vez más, el autor está diciendo: hoy, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como estos israelitas incrédulos, a quienes les juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El autor de la carta a los Hebreos
ve en este relato un patrón que se repite. ¿Cuál es el patrón? El peligro de oír la voz de Dios y no responder con fe. Y por eso es que insiste que el reposo no fue simplemente la entrada en la tierra de Canaán. Si Josué les hubiera dado el reposo definitivo, no hablaría de otro hoy en el Salmo 95. Él está diciendo, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque no vas a entrar en el reposo. Así que, hermanos, el reposo definitivo no es un pedazo de tierra en Medio Oriente. Como dice el mismo pastor John MacArthur, esa tierra tipifica algo, o está simbolizando algo, o apuntando hacia algo. Noten lo que dice en el capítulo 4, versículo 8. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Así que este reposo tiene un sentido escatológico. ¿Y cuál es el sentido? La participación en la bendición de Dios, el disfrute de la comunión perfecta con Él en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Dado que ese reposo aún está disponible, el autor exhorta a sus lectores a procurar entrar en él. O sea, no basta con haber comenzado bien. La verdadera fe persevera hasta el final. El que perseverara hasta el fin será salvo. ¿Significa esto que la salvación se pierde? Por supuesto que no. Dios preserva a los suyos. Lo vimos en Juan 10 cuando Josías predicó el jueves en la noche. ¿Qué dice el Señor en Juan capítulo 10? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El Padre y el Hijo nos tienen agarrados de la mano. Es imposible que un verdadero creyente se pierda. Ahora bien, ¿cómo yo sé que el Padre y el Hijo me tienen agarrados de la mano? O en otras palabras, ¿cómo yo sé que Dios me está preservando? Porque Dios preserva a todos los que son suyos, ninguno se perderá. Pero ¿cómo yo sé que Dios me está preservando? Y la respuesta es porque estoy perseverando. La forma en que Dios me preserva es haciéndome perseverar. Esto es muy importante. ¿Recuerdan 1 de Juan capítulo 2 versículo 19? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que el hecho de que una persona que profese la fe termine apostatando, no quiere decir que la salvación se pierde. Lo que quiere decir es que esa persona nunca creyó realmente. Salieron de nosotros, pero es porque no eran de nosotros. Oye, pastor, pero mira, es que si usted hubiera conocido a esta persona, él predicaba, él daba clase de escuela dominical, era un tremendo hermanito. Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonio, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, yo nunca, noten eso, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que Cristo está diciendo, ustedes nunca fueron míos, ni cuando estaban profetizando supuestamente, ni cuando estaban supuestamente echando fuera demonios, ni cuando estaban haciendo supuestamente milagros, ustedes nunca fueron míos. Así que un verdadero creyente no se puede perder. Pero los autores del Nuevo Testamento no asumen que todos sus lectores son verdaderos creyentes por el simple hecho de que estén en una iglesia o porque hayan hecho alguna profesión de fe. De ahí la exhortación del versículo 11. Procuremos pues entrar. Y la idea es esfuérzate. Ahora fíjense lo paradójico de este texto. Esfuércense por entrar en el descanso, por entrar en el reposo. Apresúrense. Es una palabra que implica urgencia.
Ahora, no es un esfuerzo para ganarse o merecer el reposo, sino un compromiso de perseverar en fe y obediencia. El autor está diciendo, sigan creyendo en la palabra de Dios, sigan aferrados a Jesús, porque Él es el verdadero Josué y Él es el verdadero reposo. De hecho, la palabra Josué lo que significa es Jesús. Jesús, Josué, es el mismo nombre. Él es el verdadero Josué que los va a entrar en el reposo y Él mismo es el reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Así que la exhortación del autor de la carta a los Hebreos, y no hemos entrado todavía en el pasaje, pero es no caer en el ejemplo de los israelitas que perecieron en el desierto. Vean el capítulo 3, versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Y es interesante porque la palabra allí es, también a nosotros se nos evangelizó. A los israelitas en el desierto se les dio la buena nueva de la fidelidad de Dios que cumple lo que promete. Y a nosotros también se nos dio la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cómo yo sé que una persona que está recibiendo la palabra la está recibiendo con fe? Porque obedece. Si tú crees, obedeces. Imagínate una persona que va manejando su carro, pasa por un semáforo en rojo, el policía de tránsito lo detiene, le va a poner la multa y le dice, no, espérese, antes de ponerme la multa déjeme decirle algo. Yo me conozco el librito de reglas de tránsito de memoria. Y el tú conocer las reglas de tránsito no te va a librar de la multa. De hecho, el conocer las reglas de tránsito te hace más culpable, no inocente. Entonces, el asunto no es que estemos en una iglesia donde se nos predica bien la palabra y escuchamos la palabra y conocemos la palabra. Yo conozco a muchos impíos que conocen textos de memoria. De hecho, cuando yo me convertí al Señor, uno de mis grandes problemas es que mi papá fue educado en un colegio protestante y conocía muy bien la Biblia, pero no la creía. Así que el asunto aquí no es conocer la Biblia, es creerla. Y si la crees, obedeces. Así que perseverar en la fe requiere atención diaria, requiere leer la palabra, congregarse. Más adelante va a decir, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Exhortarse mutuamente, lo vamos a ver en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Escuchar con atención la palabra predicada. Por eso es que el autor insiste en oír. Si oyeres, oí su voz, porque está pensando en un predicador. De hecho, déjenme decirles algo, la carta a los Hebreos es el único sermón que nosotros tenemos de la iglesia primitiva. Este libro es un sermón que se puso por escrito. Y eso es interesante. Así que el autor está diciendo, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, tú tienes que escuchar con atención y tienes que escuchar con un espíritu sensible. Procuren entrar en el reposo de Dios leyendo y escuchando con fe la palabra predicada o compartida en comunidad. Eso es básicamente lo que el autor está diciendo aquí. Así que yo comencé al principio preguntando quiénes tenían temor de no llegar hasta el final. La perseverancia y la predicación fiel de la palabra van de la mano. Y esto por 3 razones. Y ahora vamos a entrar en nuestro texto. En primer lugar, porque esta es la palabra viva del Dios vivo. Es lo primero. Esta es la palabra viva del Dios vivo. ¿Qué dice el autor? Capítulo 4, versículo 12. Porque, procuren entrar en el reposo, poniendo atención a la palabra, creyendo a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva.
la inspiración del Espíritu Santo hace posible que las palabras vivas de Dios, que se escribieron hace 2000 años, sigan hablando y obrando a través de todas las épocas, más allá del marco histórico en que fueron pronunciadas originalmente. En otras palabras, la Escritura no solo es el registro de lo que Dios habló hace miles de años, sino de lo que Dios sigue hablando. Y voy a probarlo con un ejemplo muy sencillo. Vuelvan a Hebreos 3. Recuerdan que esto es un taller. Y ahora yo quiero hacer una pregunta. El Salmo 95 está relatando una escena de la historia de Israel. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿De qué está hablando el salmista? ¿Qué provocación fue esa? Cuando iban a entrar a la tierra prometida y no creyeron a Josué y Caleb. No. Sigan leyendo el texto. Vamos a ver si el texto nos ayuda. Dice, donde me tentaron vuestros padres en el día de la tentación. El Salmo 95 habla de Meriba, las aguas de Meriba. ¿De qué está hablando el autor? Cuando tenían sed, en Éxodo 17, y Moisés golpeó la roca y salió agua. Entonces, noten lo que el autor del Salmo 95 está diciendo. Aquí tenemos a la historia de Éxodo 17, vamos a ponerla en el tiempo, quizás 1400 antes de Cristo. Y ahora el autor del Salmo 95 dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió con estos judíos en Éxodo 17. Y ahora vamos a colocar la carta a los hebreos aquí. El autor de la carta a los hebreos toma el Salmo 95 y escuchen otra vez lo que dicen. Hermanos, yo repito mucho esta frase porque es importante. La bendición está en la gramática. ¿Qué dice el versículo 7? Por lo cual, como dijo el Espíritu Santo. Oh, como dice. O sea, fíjense, el autor está citando el Salmo 95, que a su vez está haciendo una referencia a un evento todavía más atrás. Y dice, el Espíritu Santo dice en el presente. Y todavía leemos hoy la carta a los hebreos y tenemos que leerlo exactamente en el tiempo del verbo que el autor está usando aquí. El Espíritu Santo sigue diciendo eso. Hoy, cuando tú lo lees en tu casa, cuando lo escuchas en la iglesia, el Espíritu Santo te está diciendo ahora mismo, no endurezcas tu corazón cuando escuches la palabra de Dios. Mis hermanos, el hecho de poner por escrito la palabra de Dios no fosiliza la palabra. Esto no es un fósil. Esto no es un museo en el que vemos historias antiguas que no tienen nada que ver con nosotros. No, es la palabra viva del Dios vivo. Así que debemos prestarle atención y recibirla con fe. Los israelitas en el desierto oyeron la palabra expuesta por Moisés, pero no la creyeron. La escucharon, pero no la abrazaron con fe. No se aferraron a las promesas de Dios cuando fueron probados en el desierto. ¿Saben qué hicieron? Prefirieron volver a Egipto, porque ellos creían que Egipto les iba a dar lo que Dios no les estaba dando. Increíble. Peor todavía, ellos dijeron, ¿saben qué? Dios es un genocida. Él nos libró de Egipto para matarnos a todos en el desierto. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y ahora el autor está diciendo, no vuelvan a hacer lo mismo cuando esa palabra es proclamada. Porque lo que ustedes están escuchando hoy no es otra cosa que la voz viva del Dios vivo. Cada vez que el pueblo de Dios se congrega para oír la predicación fiel de la palabra, está siendo confrontado con la presencia misma de Dios, que les está hablando en tiempo real.
Hermanos, Hebreos 4:12 no es una declaración aislada de la Biblia, ¿se dan cuenta? Es un llamado urgente a tomar en serio la predicación de la palabra de Dios. Porque ese es el medio que Dios ha dispuesto para hablarnos hoy, para despertar la fe y para preservarnos en el camino eterno. Así que la perseverancia y la predicación fiel de la palabra van de la mano. En primer lugar, porque esta es la palabra viva del Dios vivo. Pero en segundo lugar, porque esta palabra es eficaz. ¿Qué dice el texto? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada, etc. Si es la palabra viva del Dios vivo, no puede ser una palabra muerta, una palabra inerte, una palabra inactiva. No, es una palabra eficaz y poderosa. Y dice, más cortante que toda espada de dos filos. Y comienza a hablar el autor, y por favor, no traten de interpretar cada parte, porque el autor aquí no está diseccionando al ser humano. Él está diciendo, déjenme ilustrarles el poder potente de la palabra. Es más cortante que una espada de doble filo, es decir, más aguda que cualquier arma humana. Es un instrumento divino diseñado no para dañar, sino para penetrar, discernir y transformar. Pero el autor no está tratando de dividir al ser humano en partes. Como dice un comentarista, Hughes, nuestro autor no se preocupa de ofrecer aquí un análisis psicológico o anatómico de la condición humana, sino de describir en términos gráficos la penetración de la palabra de Dios hasta lo más profundo de la personalidad del hombre. Hermanos, la palabra de Dios alcanza los lugares más recónditos, más oscuros de nuestro ser. Allí donde ni siquiera nosotros mismos somos capaces de distinguir nuestras verdaderas motivaciones. ¿A ti no te ha pasado que a veces tú quieres hacer algo y ni tú mismo estás entendiendo bien cuál es la motivación de tu corazón? Imagina un detector de mentira. Registra la presión arterial, el ritmo cardíaco, la respiración y todo eso para detectar cambios cuando alguien miente. La palabra de Dios es infinitamente más precisa que cualquier detector de mentira diseñado por el hombre. Ella no solo registra lo que decimos, sino que desenmascara lo que pensamos, lo que sentimos, lo que en realidad deseamos. No hay forma de engañar la Biblia. ¿Sabes que cuando tú estás leyendo la Biblia, más bien ella te está leyendo a ti? Es como si el Espíritu de Dios, usando la palabra, se convirtiera en un cirujano divino que abre nuestro interior y deja al descubierto lo que verdaderamente somos. No lo que tú aparentas en la iglesia, lo que tú verdaderamente eres. El bisturí es un instrumento tan pequeño, pero puede cortar hasta llegar al tumor y extirparlo. Bueno, la palabra de Dios es así. La palabra corta, pero para sanar. Penetra hasta donde nadie más puede llegar, a la raíz de nuestros pensamientos, de nuestras motivaciones. ¿Saben para qué? Para remover el pecado y traernos de vuelta, moviéndonos a confiar en Jesús. Ustedes recuerdan en Hechos 2, cuando Pedro estaba predicando en Pentecostés, dice, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué fue lo que pasó ahí? La espada del Espíritu penetró. No fueron las palabras de Pedro las que tuvieron ese impacto. Fue la palabra de Dios, predicada por Pedro, obrando poderosamente por el Espíritu en los corazones de estos judíos en Pentecostés. Esta palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice el autor de la carta. ¿Y esto qué significa? Importante. El término griego que se traduce como discernir aquí, Reina Valera, significa literalmente juzgar, pero no para condenar, sino para evaluar. Imagínate que tú estás en un museo
frente a una obra de arte y alguien te pregunta, ¿cuál es tu juicio sobre esa obra? Lo que te está preguntando no es si el cuadro es inocente o culpable. Lo que te está pidiendo es una evaluación artística de ese cuadro, de esa escultura, de esa obra de arte. Bueno, de la misma manera, lo que significa la palabra discernir o juzgar en hebreos es evaluar. El autor dice, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y evalúa nuestro corazón. Miren, hermanos, tú y yo tenemos tal tendencia al autoengaño que necesitamos exponernos constantemente al escrutinio de la palabra. Noten lo que dice el autor, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Otra vez. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. John Piper dice, a través de los deseos de la carne y la racionalización de nuestra mente, el pecado nos engaña a través de promesas falsas. Cada vez que tú y yo pecamos, es que no le estamos creyendo a Dios y le estamos creyendo de nuevo al diablo, a la promesa falsa de Satanás. Cada vez que pecamos, no importa en lo que sea. Sigue diciendo Piper. El pecado viene y te dice, tu única esperanza de futuro es hacerte un aborto. No tendrás oportunidad a menos que hagas trampa en ese examen. No serás notado ni querido o notada ni querida si no te vistes provocativamente. ¿Por qué las mujeres visten de manera inmodesta, aún muchas veces tristemente en la misma iglesia? Porque están creyendo una mentira. Yo necesito que me noten, que me miren. Y el pecado engañoso le está diciendo, óyeme, que nadie te va a ver. Te vas a quedar para vestir santos si no te vistes provocativamente. O perderás a la única persona que parece preocuparte por ti si no comprometes tu pureza sexual. Ahí está el novio diciéndole, si tú me amas, acuéstate conmigo. Cada una de esas afirmaciones es mentira. Es lo que Hebreos 3:13 le llama el engaño del pecado. Ahora bien, dice Piper, esas mentiras, hermanos, yo quiero que escuchen cada palabra porque Piper aquí es preciso como un cirujano. Esas mentiras a veces se alojan muy profundamente en el corazón como pensamientos e intenciones que parecen inamovibles debido a la dureza del engaño que las encierra como un ataúd oscuro y sellado. En esa condición la incredulidad lleva ventaja. No estamos creyendo las promesas de Dios, estamos confiando en las promesas del pecado. Nuestra única esperanza es que exista algo lo suficientemente afilado y poderoso como para penetrar todas las capas del engaño y arrojar luz sobre mis pensamientos e intenciones. Y de eso se trata Hebreos 4:12. La palabra de Dios es nuestra única esperanza. O sea, tú quieres realmente perseverar hasta el fin, tienes que cuidarte del engaño del pecado. Y solo la palabra de Dios va a sacar eso a flote. La lectura de la palabra, al igual que la predicación de la palabra,
no son medios simplemente para impartir información. No leas tu Biblia simplemente para conocer más. No vayas a la iglesia simplemente para conocer más. Dios está obrando activamente por medio de su palabra. Así que debemos exponernos a ella no como un consumidor pasivo, sino como alguien que desea, que realmente desea, que el bisturí divino penetre y corte ese tumor. Tú y yo debemos querer eso. Por eso, en lugar de evitar la predicación que incomoda, debemos rogarle a Dios que la aplique con poder en nuestro interior. Señor, no permitas que la dureza de mi corazón me impida ver lo que tú estás viendo. Corta profundo. Señor, desnuda lo que está escondido y transfórmame con tu palabra viva. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Segunda Timoteo, ya vimos en el tiempo de preguntas y respuestas, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Fíjese, la palabra es muy amplia. Y ahora le dice Timoteo, yo te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Ven, lo mismo que dijo en 2 Timoteo 3:16. La palabra de Dios, eso es lo que hace, Timoteo, cuando tú prediques, predica con ese mismo propósito. O sea, no venimos simplemente a pasar un buen tiempo y que el pastor es tan simpático y hace 5 chistes, 4 historias y yo me voy mira, como me dijo una vez una persona, para mí esto es un spa. Bueno, si la palabra de Dios está haciendo un spa, hay algo que tú te estás perdiendo. O estás en una iglesia con un falso maestro. Debemos exponernos a la palabra. Ustedes se han dado cuenta que hay personas que van a la iglesia y dicen, tú le dijiste algo al predicador. O a veces te pasa a ti mismo que tú vas a la iglesia con algo en tu mente, luchando con algo y tú dices, wow, pero esto fue para mí. El asunto es que este dice que fue para él, este dice que fue para quién fue la palabra. No, lo que pasa es que Cristo se pasea en medio de los 7 candeleros de oro y Él está allí en su espíritu aplicando la palabra, aplicando la palabra, aplicando la palabra. A uno lo corta de una manera y a otro lo corta de otra, pero es Cristo cortando y sacando la incredulidad. Y lo mismo podemos decir de la lectura personal de la Biblia. No basta con subrayar versículos favoritos. Debemos permitir que la palabra de Dios nos incomode. Que la palabra de Dios nos reprenda, que la palabra de Dios nos muestre dónde es que estamos equivocados, dónde es que estamos teniendo una forma de pensar que es completamente equivocada. Y obviamente todo esto es con un fin, es llevarte a Cristo en arrepentimiento y fe. No es dejarte aplastado o aplastada en la culpa, no. La culpa Dios la dio simplemente para llevarnos a Cristo y disfrutar el gozo de su perdón. Pero ¿cómo tú vas a ir a Cristo si tú ni cuenta te das de que estás pecando? Lee la Biblia y pregúntate qué verdad acerca de Dios me está enseñando este texto. ¿Qué revela acerca del carácter de Cristo aquí? Porque yo tengo que parecerme a Él. ¿Qué pecado, mentira o autoengaño está la palabra desenmascarando en mí? ¿Qué cambio concreto yo debo hacer en mi hablar, en mi pensar, en mi actuar? ¿Qué prácticas yo debo cultivar que no tengo para crecer en piedad? ¿Qué debo hacer para poder ser más piadoso? Y voy a tener que cortarme un brazo a veces. Esta práctica no es mala en sí misma, pero no me está haciendo bien. Me está esclavizando. En ese sentido, hermano, cuidado con este práctico.
Cuidado. ¿Qué deseo gobierna mi corazón ahora mismo? ¿Qué temor está moviendo mis decisiones? ¿Qué ídolos están siendo expuestos por la palabra de Dios? ¿Qué promesa debo creer hoy? ¿Qué paso de fe me está pidiendo este pasaje? ¿Cómo me conduce este texto a Cristo, que es mi sumo sacerdote? Lo dice en el versículo 14. Pero este pasaje también nos enseña, en tercer lugar, quiero terminar a tiempo para dar preguntas y respuestas. Este pasaje también nos enseña, en tercer lugar, yo espero que ya se hayan dado cuenta, en cuanto a la pregunta que hice al principio, ¿quiénes tienen temor de no llegar hasta el fin? Sin este libro no vas a poder. No vas a poder. Si tú no tienes esta espada que comienza a sacar tumores de incredulidad dentro de ti, no vas a poder. Este texto también nos enseña que esta es la palabra del Dios al que daremos cuenta en el día del juicio. ¿Qué dice el versículo 13? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Y la idea aquí es, cuando llevaban el cordero al sacrificio, exponían el cuello, quedaba desnudo para que le metieran el cuchillo ahí. Dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El juicio o evaluación que este libro hace de nosotros no es otra cosa que el juicio y la evaluación de Dios mismo. Porque esta es su palabra. Mira, mi hermano, mi hermana, lo que este libro dice de ti es lo que Dios piensa de ti. No podemos distinguir a Dios de la Biblia. Esta es su palabra. Su palabra. Así que no es un crítico humano el que nos está evaluando cuando escuchamos la palabra de Dios. Es el Dios ante el cual quedamos desnudos, completamente expuestos. No podemos escondernos de Dios. Imagínate un acusado en el tribunal. Él piensa que su crimen quedará oculto porque nadie lo vio. Y llega el fiscal y de repente trae la cámara de seguridad que captó al acusado cometiendo el crimen. Lo que parecía secreto quedó expuesto para todos. Bueno, hermanos, así es nuestra vida delante de Dios. Nada queda en oscuridad cuando se trata de Dios. ¿Se dieron cuenta cómo el autor equipara a Dios con su palabra? Dice, la palabra de Dios te desnuda, Dios también. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Es la palabra de Dios. Su palabra nos deja al descubierto lo mismo que su mirada. La verdad de Dios revelada en su palabra penetra y obra en nosotros. Él corta para salvarnos de la incredulidad antes de que la incredulidad nos endurezca para juicio. Hermanos, esto es serio. Yo veo tantas personas en la iglesia que creen que porque un día levantaron la mano, pasaron al frente, hicieron la oración del pecador, son salvos. No creas eso. Óyeme, es tan sencillo como eso. Si habla como ganso, camina como ganso y parece un ganso, es un ganso. Si la persona habla como un impío, vive como un impío, practica lo que practican los impíos, a mí no me importa si levantó su mano en una campaña evangelística, es un impío y va camino al cielo. Y la única cosa, al infierno, perdón. Gracias. No, yo lo hice a propósito para ver si estaban despiertos. La única cosa que va a ayudar a este impío que cree que va camino al cielo es la palabra que lo exponga y diga, oh, wow, yo estaba perdido, cristianamente perdido. Esto es serio. Algún día nos presentaremos ante el tribunal de Dios para darle cuenta. Y es la palabra la que nos prepara para ese día.
Eso quiere decir que la predicación fiel no solo es un medio de gracia, también es un anticipo del juicio. Wow. Cada vez que la palabra es predicada, el alma del creyente es puesta bajo la luz penetrante de Dios mismo y la del impío también. Hermano, la predicación no es un entretenimiento, la predicación no es simplemente enseñanza, y es enseñanza, pero es un acto de confrontación espiritual con el Dios que todo lo ve. Es como si cada sermón fuera una cita con Dios mismo. De verdad, yo puedo aquí hacer una broma, lo que sea. Dios sabe, mi esposa está ahí sentada. Yo creo que Dios me dio buen sentido del humor desde que era niño. Pero cuando estoy en el púlpito, yo no soy un payaso. No, es que esto es serio. O sea, nosotros somos embajadores del Dios Altísimo, que le estamos diciendo a las personas, oye, esto es lo que dice Dios en su palabra. Así de serio es esto. Así que cada sermón es una cita, no solo con el texto bíblico, es una cita con Dios, con el Dios que habla por medio de su palabra. No se trata simplemente de evaluar lo que escuchamos, sino de entender lo que escuchamos y cómo nos evalúa a nosotros. Óyeme, no vamos a la iglesia a evaluar sermones, vamos a la iglesia a que el sermón nos evalúe. En nuestra iglesia tenemos reunión de pastores todos los martes. Somos 8, ahora somos 8 pastores. Y una de las primeras cosas en la lista de agenda siempre, el primer punto es orar, obviamente, pero el segundo punto es evaluar el culto del domingo. Y ahí evaluamos todo lo que se cantó, si el evangelio quedó claro, si fue trinitario, todo eso. Luego evaluamos hasta los anuncios y sobre todo evaluamos la predicación. Y yo recuerdo cuando nosotros comenzamos esta práctica, hace ya como 15 o 20 años, no recuerdo bien. Pero cuando empezamos esa práctica, nosotros hicimos una rúbrica y dijimos, son estas cosas que queremos traer el martes cuando evaluemos lo que pasó en el sermón. Pero, una advertencia, nosotros no vamos a la iglesia a evaluar sermones. Lo que pasa es que cuando tú escuchas un sermón, tú lo evalúas de una manera automática. Y lo que estamos haciendo es, eso que tú evaluaste va a entrarlo aquí para beneficio de todos. Mira, te faltó claridad aquí, el evangelio no quedó claro, lo que sea. Y eso ha sido una escuela para todos nosotros. Eso es una tremenda bendición. Pero el punto es que nosotros no vamos a la iglesia a evaluar sermones, aunque hagamos ese ejercicio, sino a que el sermón nos evalúe. Así que la preparación fiel nos prepara para ese día, nos ayuda a ver la mentira del pecado, nos ayuda a desenmascarar engaños internos y a rendirnos una y otra vez ante la verdad del evangelio. Ahora, esto es un consuelo para el creyente. ¿Por qué? Porque Dios ve todo, y no solamente nuestro pecado. Dios ve nuestra lucha. Dios ve nuestro dolor. Dios ve cuando otros no nos entienden. Incluso Él ve nuestros esfuerzos en servirle cuando nadie lo ve. Por eso me encanta 1 Corintios 4:5. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Cuando tú escuchas un texto así, no juzgues nada antes de tiempo. Va a llegar el día en que Dios aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de tu corazón. ¿Qué tú piensas? ¡Ay, mi madre! Pero ¿sabes qué es lo que el texto dice al final? ¿Alguien recuerda? Y entonces cada cual recibirá su alabanza de Dios. Ese texto no está ahí para meterte miedo. Ese texto está ahí para decirte, ¿sabes qué? Ese esfuerzo que tú hiciste para, a veces, voy a revelar algo aquí, ¿verdad? De los predicadores, porque esa es mi vida, vivo predicando. Mi esposa sabe que a veces estoy enredado con un pasaje, no estoy entendiendo bien. Ya son las 2 de la mañana del domingo y todavía no tengo el sermón listo.
porque tal vez la semana fue muy difícil, se murió una persona de la iglesia, alguien estaba enfermo, y llego el domingo al púlpito, como decimos nosotros, frescos como una lechuga, a predicar. Nadie sabe lo que le costó a ese predicador preparar ese sermón, pero Dios sí lo sabe. Y cuando lleguemos a la gloria y Él abra lo oculto de las tinieblas y manifieste las intenciones del corazón, Él te va a decir: bien, hijo mío, yo te vi a las 2 de la mañana. Nadie te vio, pero yo sí te vi. Y a ti, mi hermana, que hiciste un esfuerzo para visitar a aquella hermana en el hospital, y que hiciste esto y que hiciste aquello, y que te costó porque tú no querías ir y dijiste: pero sabes que voy a ir como quiera. Y Dios ve todo eso y va a decir: bien, buena sierva. Así que esto es un consuelo para el creyente, pero también es una advertencia, porque ningún pecado oculto lo está realmente. No esperes al día del juicio para ser expuesto. Ven hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que estos 2 versículos no están allí para generar temor solamente. Su propósito es urgirnos a no imitar la incredulidad de Israel, sino a creer la palabra, a abrazar sus promesas y perseverar hasta entrar en el reposo de Dios. Sobre todo en tiempos de dificultad, porque fue en ese momento cuando no había agua, cuando no había comida, que los judíos dijeron: volvamos a Egipto. Entonces, cuando tú estás en medio de la prueba, ¿qué tú haces? ¿Quieres irte a Egipto otra vez o quieres huir hacia Dios? La buena noticia es que el mismo Dios que nos juzga por medio de su palabra también nos salva por medio de su palabra. A aquel que ve todo lo malo en nosotros también ha provisto un gran sumo sacerdote. Por eso es que es tan importante ver el texto en su contexto, porque ¿qué sigue diciendo el versículo 14? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, ahí están las pruebas, los embates que te están diciendo: ya deja esto, sal del camino, tira la toalla. No, retén tu profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Señor, yo siento que ya no puedo más, yo no puedo dar un paso más. Esta tentación me abruma. Ve a Cristo, porque Él entiende tu lucha. Eso es lo que el autor está diciendo. Tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino más bien uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Como puedes ver, no leemos la Biblia cada día para ganar puntos. Y no nos congregamos cada domingo simplemente para oír sermones y evaluar sermones. Debemos congregarnos con corazones creyentes y arrepentidos. Decía Sproul que el creyente se distingue del inconverso en que el creyente se arrepiente más. Se arrepiente más y cree más. Listos para creerle a Dios y dejar atrás el pecado que nos está estorbando. Dios sigue hablándonos hoy por medio de su palabra, leída, predicada, compartida en comunidad. Cada vez que la palabra es predicada fielmente, recuerda, Cristo está caminando en medio de los 7 candeleros de oro y con su voz poderosa penetra nuestras defensas, expone nuestros temores, confronta nuestros ídolos y consuela nuestras almas. Ese es el problema, que algunos predicadores se quedan en la primera parte. Todo el mundo sale aplastado. Y la idea no es esa. Porque el mismo Cristo que te mete la espada, lo que hace es sacarte el tumor y sanarte. Así que cuando sientas que la palabra te está exponiendo, te está dejando al desnudo, no huyas. No cierres el oído en la iglesia. Porque esa espada que corta también sana. Hermano, hermana, resiste la tentación de volver a Egipto.
Si tu alma ha comenzado a enfriarse, corre una vez más al lugar donde Dios opera poderosamente la palabra que reprende, para que también ella te guíe a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que este pasaje primero nos desarma, nos deja desnudos ante Dios, pero luego nos invita a correr al trono de la gracia, donde encontramos perdón y ayuda para el momento oportuno. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Deja que la palabra te muestre quién tú eres realmente. No sigas pretendiendo piedad. No sigas pretendiendo santidad. No sigas pretendiendo pasión por Cristo. Una de las cosas que yo les ruego a Dios, mi esposa lo sabe: Señor, líbrame de ser un hipócrita, porque yo sé que yo tengo toda la capacidad del mundo para hacerlo. No sigas pretendiendo. Corre a Cristo. Solo Él puede limpiarte y darte el descanso que tu alma necesita.